Aplicaciones de la derivada es el capítulo 4 de su libro de texto. Son estas primeras 7 secciones las que vamos a desarrollar, comenzando con el 4.1 movimiento rectilíneo. Yo le aconsejo leer la teoría que está en esta sección. Yo he tratado de hacer un resumen, pero hay aspectos también importantes que usted necesita leerlo para ir mejorando su comprensión de los temas. Si usted no lee, le va a costar entender las preguntas, los ejercicios. Por eso es que a veces comete errores porque no lee bien lo que está en su prueba virtual. Así que le aconsejo leer toda la teoría que está en la sección 4.1. Dice acá, una función s es igual a s en función de t, que proporciona la coordenada del objeto sobre una recta horizontal o vertical. Se denomina función posición. O sea, s en función de t se denomina función posición. En su momento, ecuación posición. La variable t representa el tiempo y el valor de la función s de t representa una distancia dirigida. O sea, dirigida significa que indica que si está a la izquierda del origen o está a la derecha del origen. Sus unidades son centímetros, metros, pies, millas, etc. A partir de un punto de referencia que se toma como s igual a 0 sobre la recta. Recuerde que sobre una escala horizontal consideramos la dirección S positiva a la derecha del origen y sobre una escala vertical la dirección S positiva la consideramos hacia arriba. El primer concepto que usted debe entender es el concepto de velocidad media, que también se conoce como velocidad promedio. Eso es igual a una razón, aquí está, razón es una división o una fracción, cambio en la posición, cambio en tiempo, o sea, un delta S sobre un delta T. Recuerde que el delta siempre significa cambio de una posición final menos una posición inicial. La definición 411 que tenemos acá, vamos a ampliarla un poco, ya habla de velocidad instantánea. Y observe, b en función del tiempo es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. En este momento, usted está viendo la aplicación del concepto de derivada, que cuando derivamos la ecuación posición con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad instantánea. Aclare en primer lugar a qué se refiere cuando habla de velocidad media o promedio con velocidad instantánea. Por ejemplo, si usted va de aquí a Puerto Cortés en automóvil y usted dice me tardé 60 kilómetros por hora, es una velocidad promedio. Usted no siempre fue a 60 kilómetros por hora. En algunos intervalos de tiempo iba a una velocidad mayor y en otros a una velocidad menor, pero en promedio era 60 kilómetros por hora. La diferencia con velocidad instantánea es que usted se pregunta, cuando llevaba 15 minutos de tiempo, ¿qué velocidad llevaba? Llevaba 81.5 kilómetros por hora. En el instante tiempo, yo tengo una velocidad instantánea. Esa es la diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea, que se la da en cada instante de tiempo que usted necesita. Luego tenemos el concepto de la rapidez que dice, es el valor absoluto de la velocidad. Por eso es que la velocidad puede ser positiva o negativa, pero la rapidez, por ser valor absoluto, siempre va a ser positiva. La siguiente definición que tenemos, la 412, habla de la función aceleración. Es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es lo mismo que usted derive dos veces la ecuación posición con respecto al tiempo. Tenemos otros conceptos de desaceleración y aceleración. Un objeto en movimiento rectilíneo desacelera cuando su velocidad y aceleración tienen signos algebraicos opuestos y acelera cuando su velocidad y aceleración tienen el mismo signo algebraico. O sea, desde el punto de vista matemático, para determinar si un objeto está acelerando, solo observe que los signos de la velocidad y la aceleración son iguales.
En cambio, si está desacelerando, los signos de velocidad de aceleración van a ser diferentes. Yo lo invito a investigar un poco en Internet qué sucede bajo estos conceptos desde el punto de vista físico. Cuando un objeto, hablemos de un automóvil en particular, acelera y cuando un objeto desacelera. También lo invito a leer sobre un sitio que está en Comayagua, en la cual aparentemente este tipo de leyes físicas no se aplican, porque un objeto, le hago un pequeño diseño, un auto, vamos a ponerlo como partícula color verde, que esté en esta posición y lo pone en neutral, lo normal es que va a tomar hacia abajo, pero en ese sitio toma hacia arriba. Eso es bastante increíble, pero es una realidad. Yo lo comprobé, por lo tanto le puedo decir que es verdad. Sí sucede. Entiendo que esta situación o este efecto físico no solo sucede en Comayagua. Hay otros lugares en el país. Lo invito a investigar y para el día lunes usted me da la información de otros lugares en el país donde este efecto se muestra o en otros países que también se da. Dice, vamos a empezar con los ejercicios. Dice el primer enunciado. Aquí solo quiero ratificarle que aquí dice S en función de T. Es una función posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. Encuentre la posición, velocidad, rapidez y aceleración de la partícula en los instantes indicados del tiempo. En primer lugar, siempre le aconsejo leer bien su enunciado para que usted identifique cuál es la pregunta y cuál es la condición. La pregunta aquí, en primer lugar, es encuentre la posición. Esa es la pregunta. Aquí, en primer lugar, encuentre la posición en estos instantes de tiempo. En el tiempo 1 y también en el tiempo 4. Así que vamos a comenzar. Y como ya tenemos nuestra ecuación posición, lo único que usted tiene que hacer es evaluar en el tiempo 1 su ecuación posición para t igual a 1. Usted va a tener 2, siempre que sustituye le aconsejo que lo ponga entre paréntesis, por 1 menos 6 elevado al cuadrado. Aquí va a tener 2 por 1, 2, menos 6, le va a quedar menos 4 elevado al cuadrado, le va a quedar 16. En este caso tenemos un signo positivo. Ese signo significa algo y vamos a escribirlo acá con una frase. ¿Qué significa? Vamos a tener que la partícula, porque siempre se habla de una partícula, puede ser un automóvil, está a la izquierda del origen. Eso es lo que significa el hecho que la posición, D positiva está a la derecha del origen. Estoy escribiendo izquierda. Es a la derecha del origen. A la derecha del origen. Ok, vamos a colocarle acá la frase, la partícula está a la derecha del origen, porque el signo de la posición nos dio positivo. Vamos ahora a hacer la evaluación de S igual o evaluado en 4. El valor del tiempo, en este caso, es igual a 4. Entonces vamos a tener 2 paréntesis 4 menos 6 elevado al cuadrado. Por estar elevado al cuadrado siempre va a quedar positivo. 2 por 4, 8, menos 6 nos va a quedar 4 y la respuesta también da 16. Entonces tenemos acá 16, el signo da positivo, por lo tanto la partícula todavía sigue a la derecha. Si hubiera dado negativo, significaría que la partícula está a la izquierda del origen. Bien, hemos cumplido lo primero que dice el enunciado. Encuentre la posición en estos instantes de tiempo. Ahora vamos a encontrar la velocidad. Vamos a encontrar la velocidad
en esos instantes de tiempo también. Tenemos acá la velocidad en estos instantes de tiempo. Bueno, al inicio ya tenemos nuestra ecuación posición. Debemos recordar que en base a la teoría que hemos leído, determinamos que la ecuación o la función de velocidad en función del tiempo va a ser igual a la primera derivada de la función posición con respecto al tiempo. Entonces usted se va a la función posición y aplica uno de los teoremas de derivadas aprendidos para poder hacer o encontrar la derivada. En este caso voy a usar la regla de la cadena. Va a quedar 2. Copio la base. El exponente original se reduce en una unidad, nos va a quedar 1 por la derivada de la base, que en este caso la derivada de 2t va a ser 2 y la derivada de 6 va a ser 0. Así que aquí nos queda nada más 2. Simplificando nos va a quedar 2 por 2, 4, por 2, 8t. Y acá 2 por 2, 4, por 6, 24. Esta expresión representa la función velocidad. Una vez que ya tenemos la función velocidad, lo que tenemos que hacer es el mismo proceso que hicimos anteriormente, solo que ahora es la evaluación en la ecuación velocidad. En este caso, en el valor del tiempo, que es igual a 1. Nos vamos a nuestra respuesta de derivada y sustituimos ese valor. Luego, menos 24. Aquí nos queda 8 por 1, 8, menos 24 nos queda negativo 16. Ok, ¿qué significa que el signo nos esté quedando negativo? Bueno, eso significa que la partícula se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, la partícula se está moviendo hacia la izquierda. Con respecto al origen. Vamos a alargar un poco esto acá. Es importante que usted vea la diferencia, el hecho de que la partícula se está moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? Y que la partícula esté a la izquierda. Son dos cosas diferentes. Luis, ¿tiene una pregunta? Sí, Lick, el tiempo evaluado en 4 no tendría que dar positivo 4. Es que no sé si estoy confundido ahí. ¿Se refiere a la posición? Sí, sí. Ok, déjeme verificar. 2 por 4, 8, menos 6, 2, elevado al cuadrado. Usted tiene razón, eso es igual a 4. Entonces vamos a corregir esto. Siempre da positivo, ¿verdad? Y la conclusión es igual, pero Luis tiene razón. Gracias por la observación, Luis. Continuamos acá ahora evaluando la velocidad ahora en 4. Evaluamos la velocidad en 4. Y nos queda 8 en vez del tiempo, 4. Recuerde que estoy utilizando mi ecuación velocidad que obtuve derivando la ecuación posición. 8t menos 24. Ok, aquí vamos a tener, siguiendo con el mismo color, entonces acá va a quedar 32 menos 24, nos va a quedar 8. Aunque solo se escribe el 8, yo voy a poner el signo, porque aquí nos interesa saber qué significa que el signo sea positivo. Bueno, significa que la partícula ahora se va a estar moviendo hacia la derecha. Vamos a cambiar acá la conclusión con respecto al origen. Derecha. Aquí está. Entonces, haciendo un pequeño dibujo de una recta real,
para poner los resultados en esta recta tenemos lo siguiente. Tenemos la recta real, está hablando de un movimiento rectilíneo horizontal. Y tenemos que el valor de S, en primer lugar es 16, lo tenemos acá, 16, cuando el tiempo es igual a 1. Y S es igual a 4, cuando el tiempo es igual a 4. Tenemos acá el origen, que va a ser 0, y nos indicaba los resultados del ejercicio que nos da positivo, significa que está a la derecha. Entonces usted pone acá la partícula, mire, a la derecha cuando t igual a 1 y también cuando t es igual a 4. Perfecto. Pero con la velocidad en 1 significa que la partícula se está moviendo hacia la izquierda. Entonces aquí colocamos una pequeña flecha. Cuando t es igual a 1, mire, la partícula se está moviendo hacia la izquierda. Por eso le hago este diagrama para que usted entienda. Está, o sea, posición a la derecha con respecto al origen. Pero se está moviendo hacia la izquierda porque la velocidad nos dio negativo. En cambio, cuando es 4, la partícula se está moviendo hacia la derecha. Se da esta situación. Para que usted vaya comprendiendo un poco mejor. Bien, pero también nos piden, acá puede usted observar, la rapidez. La rapidez. Bueno, para encontrar la rapidez, lo único que usted tiene que hacer es evaluarlo en 1, la ecuación velocidad y obtener el valor absoluto. La rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Como nosotros ya sabemos que la velocidad evaluada en 1 da negativo 16, lo escribimos, obtenemos el valor absoluto y ahí está su respuesta. La rapidez evaluado en 4 se hace lo mismo, es el valor absoluto de la velocidad evaluado en 4. Evaluado en 4 nos da 8 y el valor absoluto de 8 es igual a 8. La rapidez solo nos da la cantidad de la velocidad a la que va la partícula. La velocidad, aparte de darnos la cantidad, nos dice hacia dónde se está moviendo la partícula. Hacia la izquierda cuando da negativo y hacia la derecha cuando da positivo. También nos piden el concepto de aceleración. No tenemos la ecuación aceleración, pero en la teoría aprendimos que lo podemos obtener por derivada. Y la aceleración va a ser igual a la primera derivada de la función velocidad con respecto al tiempo. Entonces usted viene, ubica la ecuación velocidad, en este caso 8t menos 24, y lo deriva. La derivada de 8t es 8. Y la derivada de negativo 24 es 0. Por lo tanto, la aceleración nos dio una respuesta constante. Por eso es que podemos escribir aceleración constante. Porque nos dio una constante como respuesta. Eso implica que cuando usted quiere cumplir con lo que dice el enunciado y encontrar la aceleración en el tiempo 1, su respuesta va a ser 8. Y la aceleración evaluada en 4, su respuesta va a ser 8. Hablando de unidades, cuando encontramos la posición, nuestras unidades son metros, kilómetros, pies, millas. Cuando hablamos de velocidad son kilómetros por hora. Puede ser metros por segundo. Cuando hablamos de aceleración va a ser metros por segundo cuadrado. ¿Se acuerda que el concepto de la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado? Solo por las unidades usted puede identificar en un problema si están hablando de aceleración, de velocidad o de posición. Eso es lo que usted tiene que hacer en estos ejercicios. Pero yo voy a hacer algo más. Hay un concepto
que le mostré anteriormente que habla de aceleración y de desaceleración. Y debo recordarlo. Por ejemplo, en el tiempo a 1, la velocidad es negativa y la aceleración es positiva, porque aquí el signo de la aceleración en ambos casos va a ser positiva. Entonces, en el tiempo 1, vamos a hacer el análisis en el tiempo 1, mire, acá, tiempo 1, negativo, velocidad, positivo, aceleración. ¿Qué significa? Desacelera. En el tiempo que es igual a 4, aceleración positiva, velocidad positiva. ¿Qué significa? Acelera. Solo para volverles a recordar ese concepto, signos iguales de velocidad y aceleración significa que la partícula está acelerando. Signos negativos de velocidad y aceleración significa que la partícula está desacelerando. Estos son los ejercicios que están en esta sección 4.1 del número 1 al 8. La diferencia es que en el primero usted va a aplicar nada más reglas de potencia, en el 3 igual, en el 4 igual. En el 5 puede aplicar reglas de potencia haciendo un cambio de presentación de 1 sobre t y escribiéndolo t a la menos 1. Luego aplica la regla de potencia. En el 6 aplica la regla del cociente. En el 7 aplica la derivada de trigonométricas y regla de cadena, igual que en el número 8. O sea, recuerde que tenemos que encontrar la primera derivada de la posición, nos va a dar la velocidad, y la primera derivada de la velocidad nos va a dar la aceleración. En los ejercicios que continúan, tenemos lo siguiente. S de t es una función posición de una partícula que se mueve en una recta horizontal. Yo voy a trabajar, en este caso, con el problema número 11. O sea, S de t sigue representando la función posición. En estos ejercicios, lo importante es que usted identifique cuál es la incógnita y cuál es la condición. O sea, hay que leer el ejercicio. Aquí dice cuál es la aceleración. ¿Ok? Está claro que esa es la pregunta. Aceleración. Esta es nuestra incógnita. Establezca desde el inicio cuál es su incógnita. Y esa incógnita, ¿con respecto a qué condición la vamos a encontrar? Bueno, acá tenemos nuestra condición, ¿eh? Que la velocidad en función de t es igual a 2. Esto sería nuestra condición. O sea, yo doy esto si tú me das aquello. Condición. Bien, pues recordemos que para obtener la aceleración tenemos que, en primer lugar, encontrar la velocidad. Aquí tenemos nuestra ecuación posición. Y acabamos de poner en práctica que para obtener la ecuación velocidad, lo que tenemos que hacer es derivar nuestra ecuación posición. La derivada de t al cubo va a ser 3t al cuadrado y la derivada de menos 4t va a ser menos 4. Ahí tenemos la velocidad. Perfecto. Pero lo que nos están pidiendo es la aceleración, así que vamos a volver a derivar, pero ahora vamos a derivar la velocidad. La derivada de 3t al cuadrado es 6t. Ya tenemos entonces nuestra ecuación posición, que es la del problema, nuestra ecuación velocidad, que fue la derivada de la posición, y nuestra ecuación aceleración, que fue la derivada de la velocidad. Apliquemos ahora las condiciones. Nos dicen que la velocidad, o sea, esta velocidad, mire que tengo acá, esta velocidad, mire, que es 3t al cuadrado menos 2, perdón, menos 4, es igual a, observe, a 2. Entonces usted viene, iguala y le queda esta ecuación. Ahora lo que tiene que hacer es despejar. 3t al cuadrado es igual, el 4 está negativo, pasa a positivo, nos queda 6. T al cuadrado va a ser igual, 6 entre 3 va a ser igual a 2. Y como en este momento no hay restricción del tiempo, usted va a poner más menos raíz cuadrada de 2. Más adelante ya el tiempo se le va a restringir y desde el punto de vista físico es el valor absoluto, por lo tanto siempre va a ser positivo.
¿Por qué hemos tenido que encontrar el tiempo? Porque nos están pidiendo la aceleración. Pero yo no puedo encontrar la aceleración si no tengo el tiempo. Para eso me dan la condición. Velocidad, 3t al cuadrado menos 4 igual a 2. Despeja y ahí lo tiene. Una vez que usted ya tiene eso, ese valor del tiempo, usted viene y evalúa en negativo raíz de 2 para empezar, y le va a quedar 6 por negativo raíz de 2. Menos 6 raíz de 2 va a ser su respuesta. Y ahora la aceleración en positivo raíz de 2. Usted va a tener 6 evaluado en raíz de 2 y le va a quedar 6 raíz de 2 su respuesta. Eso es todo lo que tiene que hacer en ese inciso A. ¿Alguna pregunta? Voy con el inciso B. En estos ejercicios lo que me interesa es que usted aprenda a leer. Y cuando hablamos de leer, identifíqueme cuál es la incógnita, la posición en este caso. Mira. ¿Y cuál es la condición? Que la aceleración es 18. Bueno, entonces está claro que esta es nuestra incógnita y esta es nuestra condición. ¿Ok? ¿Cuál es la posición? Pero la posición nosotros, la ecuación ya la tenemos, ¿verdad? Recuerde que estamos trabajando en el ejercicio número 11 y tenemos que nuestra ecuación posición, podemos observar acá que desde el inicio es t al cubo menos 4t. Así que vamos a escribirlo. Nuestra ecuación posición es igual a t al cubo menos 4t. Ok. Nos piden que encontremos esa posición cuando la aceleración es 18. Ya tenemos nosotros también nuestra ecuación aceleración. ¿Sí? Nuestra ecuación aceleración es 6t. Entonces, escribimos que nuestra ecuación aceleración, solo para recordar, es 6t. Pero en este caso, la vamos a igualar a 18. Porque eso dice la condición, ¿eh? Que la aceleración es 18. Y aquí usted despeja para el tiempo, el 6 pasa a dividir y le va a quedar 3. Una vez que ya tiene el tiempo, regresa a su ecuación posición, lo evalúa en 3 y obtiene su respuesta. 3 al cubo y 4 por 3. Obteniendo como respuesta final 3 al cubo. Tiene que es 27. 27 menos 12 le da 15. Y ahí usted tiene la respuesta del inciso B, que la posición cuando la aceleración es 18 es 15. En este ejercicio existe otro inciso. Yo le dejo a usted para que pueda trabajar. Aquí ya le preguntan ahora la velocidad. Cuando la partícula s de t, mire, aquí está la condición B, es igual a 0. Así que trabaje con estos ejercicios con el mismo procedimiento. Acá dice en los ejercicios del 13 al 14, es una posición de una partícula que se mueve también sobre una recta horizontal. Determine los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula desacelera y los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula acelera. Vamos a trabajar con el ejercicio, en este caso, número 13. Ejercicio número 13. Esto solamente es para ayudarle en su lectura, porque realmente no voy a aplicar ya ninguna teoría, ningún procedimiento realmente nuevo que usted no haya aprendido en clases anteriores o en álgebra. Dice, determine los intervalos. ¿Sí? Los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula en unos desacelera y en otros intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula acelera. Ok. Tenemos nuestra ecuación posición. Vamos a copiarla. Dice t al cubo menos 27t. T al cubo menos 27t.
Encontramos, recuerde que para determinar si desacelera o acelera, lo que necesitamos son los signos de velocidad y aceleración. Entonces necesitamos nuestra ecuación velocidad, que va a ser 3t al cuadrado menos 27. Y nuestra ecuación aceleración, que va a ser igual 3 por 2, 6t. Velocidad es la primera derivada de la posición y aceleración es la primera derivada de la velocidad. Ok, entonces ahora en este momento lo que usted tiene que hacer es, para encontrar esos intervalos, es igualar a 0 la velocidad, igualar a 0 la aceleración. Digamos que esto sería lo nuevo en este procedimiento. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer, 3t al cuadrado menos 27 igual a 0. Despejamos, 3t al cuadrado igual a 27 y tenemos que t al cuadrado es igual a 9 y por lo tanto t es igual a más menos raíz cuadrada de 9 nos va a quedar 3. Igualando a 0, nuestra ecuación aceleración, 6t igual a 0, tenemos que t es igual a 0 dividido por 6. Le hago esto porque algunos se confunden. Eso es igual a 0. Con esos valores de tiempo, mire que no utilicé la ecuación posición, porque lo que me interesa es velocidad. Yo le aconsejo que usted haga una pequeña gráfica en su recta real. Grafique esos valores que ha encontrado, en este caso negativo 3, 0 y 3. Ok. Ahora, usted encuentre en cada uno de esos intervalos, en primer lugar, el signo de la velocidad y en segundo lugar, el signo de la aceleración. Para eso, usted lo que va a hacer es aplicar la variación de signos que aprendió en álgebra. Tome un valor de prueba entre menos infinito y menos 3. Puede ser menos 4. Evalúe la ecuación velocidad en menos 4. O sea, ponga acá para saber el signo que le da. Le voy a poner 3, paréntesis, negativo 4, elevado al cuadrado menos 27. La respuesta le da 21, pero lo que nos interesa ahí es su signo. Nos va a dar positivo para la velocidad. Ahora haga lo mismo con el mismo valor de prueba, pero en la aceleración. Y 6 por menos 24 nos va a dar negativo. Vamos a cambiarle el color. Entonces, usted lo que tiene que comparar ahora es que como la aceleración da negativo y la velocidad da positivo, su conclusión aquí es que desacelera. Desacelera. Vamos a ver si podemos hacerlo un poco más pequeño. Entonces, en este intervalo, mire, desacelera. ¿Ok? ¿Y cuál es ese intervalo? Porque vamos a ayudarle en esta parte. Va a ser de negativo infinito hasta negativo 3. Y acá siempre lo pone entre paréntesis. Lo mismo hace en los otros intervalos. Va tomando un valor de prueba. Por ejemplo, aquí podría ser menos 1. Aquí podría ser 1. Y aquí podría ser 4. Y usted va aplicando lo que hice anteriormente. Toma el valor de prueba de menos 1, lo sustituye en la ecuación velocidad, aquí le va a quedar 3 menos 27, y coloca el signo. Lo que a usted le interesa es el signo, aquí le va a dar negativo. Hace lo mismo con el valor de prueba que usted decidió, menos 1, y lo coloca en la aceleración, y le va a dar también negativo. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que la velocidad y la aceleración son signos iguales? Significa que acelera. Entonces, ponemos la conclusión, la ponemos aquí abajo. Vamos a cambiarle el signo acá. Vamos a ponerle este. Entonces, mire, acelera. ¿Ok? ¿Y en qué intervalo está acelerando? Desde menos 3 hasta 0. Bueno, el tiempo se me está terminando.
pero ya le he explicado qué es lo que usted tiene que hacer. Alguien podría decir, pero ¿qué sucede si en el valor de prueba en vez de -1 yo pongo -2? No importa. Siempre que el valor de prueba está en el intervalo que está analizando, le aseguro que el signo de la velocidad le va a dar negativo en este caso y de la aceleración le va a dar negativo. Bueno, trataremos de ver hasta dónde podemos llegar, pero antes quiero explicarles lo siguiente. En los ejercicios que continúan, le piden esto: representa el movimiento durante el intervalo de tiempo con una gráfica. Eso no lo haga, ¿ok? Haga lo demás, pero no haga esto. En los ejercicios siguientes, diferente con los anteriores, es que aquí ya hay una restricción de tiempo. Miren, solo quieren el análisis entre -1 y 3. ¿Eso qué significa? Que ya esta gráfica solo va a estar, digamos, entre -1 y 3. Solo en ese intervalo de tiempo, ustedes quieren saber si acelera o desacelera.